el evangelismo personal. Hechos, por favor, en el nombre del Señor, capítulo 5 y versículos 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Voy a repetir. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es interesante cuando hablamos de este tema del evangelismo personal, siempre regresaremos a los ejemplos que los hermanos de los primeros años de la iglesia nos dejaron. Volver la vista hacia allá nos ayuda a saber cómo estamos haciendo en este tiempo. En el camino, qué cosas hemos olvidado y también qué prácticas debemos continuar ejerciendo para prosperidad de la obra del Señor. En realidad, cuando hablamos de evangelismo personal, debemos entender, hace un tiempo, unos hermanos se comunicaron y decían: hermano, estamos muy preocupados, porque nos llegó una notificación a la asamblea y nos dicen que pronto nos van a prohibir predicar el evangelio por bocina, y estamos preocupados porque no sé qué vamos a hacer. Y yo le digo: bueno, hermano, en lugar de verlo como un problema, tenemos que verlo como una gran oportunidad. Es posible que en lugar de eso el Señor nos esté llamando hacia afuera, a no creer que la predicación del evangelio siempre vamos a tener un púlpito, o siempre vamos a hacerlo desde una plataforma o un lugar adecuado para predicar. Por lo menos ese no es el concepto que los hermanos de los primeros años tuvieron. Es más, la forma como ellos expusieron la palabra fue a riesgo de su vida personal, bajo amenaza o persecución. Y es ahí donde surge un asunto muy importante, un tema muy importante, que es el evangelismo personal. A aquellos hermanos, estudiar la palabra de Dios es bueno. Cada día más extendernos en el conocimiento de la palabra de Dios es muy importante para el crecimiento espiritual. Pero realmente, cuando hay hermanos muy interesados en contender en asuntos bíblicos, la pregunta clave es: mejor dígame, ¿cuántas personas ha llevado usted a los pies de Cristo? Eso sí realmente tendrá galardón. Hay quienes se preocupan por aprender demasiado, y eso es bueno, pero el enfoque de nuestra vida cristiana es saber al final de nuestros días a cuántas personas pudimos conducir al camino del Señor. Eso es lo que cuenta. En realidad, el tema en cada conversación personal o predicación pública debe tener como propósito alcanzar la voluntad de la persona
despertando su necesidad de arrepentimiento y creer en Cristo. ¿Cuáles son las condiciones básicas entonces para el evangelismo personal, para el encuentro cara a cara con las personas? En primer lugar, no debemos olvidar la seguridad de nuestra salvación. El que presenta un producto normalmente cree en él, sabe qué es, pero no puedo presentar un producto, estoy hablando en términos seculares, no puedo presentar un producto si ni siquiera yo creo en él. Porque con mi actitud voy a reflejar que de verdad ni siquiera tengo segura mi salvación, entonces ¿cómo puedo conducir a otros a Cristo? Hebreos 5:9 nos habla de la seguridad de la salvación. Bueno, hay muchas citas bíblicas. En segundo lugar, otra condición para el evangelismo personal es obediencia a la palabra. ¿Qué grado de sometimiento he tenido en mi vida a la palabra de Dios? Cuando estemos en el tribunal de Cristo, cuando de manera personal tengamos la rendición de nuestras cuentas de la vida cristiana, realmente el Señor recompensará a cada uno de sus hijos, no por cuánto haya memorizado de la Biblia, sino cuánto obedeció. Hasta dónde fue sumiso y obediente a la palabra de Dios. Y esto es muy importante para el evangelismo personal. Otra condición, hermanos, es la que expuso el Señor un día y se encuentra en el Evangelio de Mateo 5:16, cuando Él dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Naturalmente que el primer lugar donde debo practicar el evangelismo personal es donde el Señor me ha puesto. Y la persona sabe mi testimonio. Y no tendría que haber nadie que me diga: usted me está predicando a mí. Pero si usted está viviendo una vida escandalosa, si ustedes ni paz tienen donde viven, así que el testimonio cuenta mucho para presentar a Cristo. Aquí tenemos el evangelismo de tipo conductual, o sea, la conducta, la manera de ser y de vivir para atraer a otros también a los pies del Señor. Enseguida, amor, pero la pregunta es: ¿amor a qué o amor a quién? Hemos escuchado que la esencia, como decir, la gasolina del vehículo que nos debe conducir cuando servimos al Señor, es el amor. La primera carta a los Corintios 13 contiene importantes lecciones acerca de este tema. Y nos dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor, cada uno en su función, pero el mayor de ellos es el amor, es el que siempre permanecerá. Es la línea que me debe llevar a uno y a otro lugar. Es el motivo por el cual tomo una maleta, por el cual recorro kilómetros, porque lo debo hacer en base a ese amor, al Señor, al servicio. De una forma voluntaria, espontánea también. Otro aspecto también para el evangelismo personal es lectura de la palabra. La segunda carta a Timoteo 2:15 nos expresa así: aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o que traza bien
la palabra de verdad. No todas las personas van a reaccionar de la misma manera. Hay muchas de esas personas que nos van a hacer preguntas. Debemos estar preparados para dar una respuesta. Hay personas que son muy dadas a investigar. Pero no olvidemos que tenemos que darle una respuesta a la persona sin desviarnos del tema principal, la presentación del Evangelio. Cuando miremos que la plática va para otro lado, encaucémoslas o reencaucemos la conversación para que la persona sepa el mensaje principal. Me recuerdo que hace un tiempo encontré a una persona muy interesada en saber de la palabra de Dios. Nos reuníamos periódicamente. Él tenía muchas dudas. Después de mucho tiempo, salían más dudas y así surgían. Cuando vi que el tiempo iba avanzando, le dije un día: mira, es muy importante que tú quieras conocer mucho de la palabra de Dios, pero algo más importante te hace falta. Y entonces volví nuevamente a decirles o a hablarles sobre su necesidad de Cristo. La oración. La oración nos debe acompañar en toda la vida cristiana, pero principalmente cuando estamos presentando la palabra de Dios a las personas. Aquí hay hermanos que han hecho el ejercicio durante muchos años para la gloria de Dios y tienen la experiencia de decir de qué manera ese contacto personal, cómo han visto, cómo han encontrado cada persona, cada temperamento, por ejemplo, cómo han reaccionado ante la propuesta de salvación. Por eso mismo Pablo oraba así. Vamos a ver, carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 18 y 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hay muchas oportunidades durante un día para presentarle a Cristo a todas las personas. En nuestras relaciones personales, relaciones laborales, relaciones escolares, en muchas clases de relaciones, el Señor nos abre puerta para presentar su palabra. Y no debemos dejar pasar una oportunidad para hablarle a los demás acerca de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el evangelismo personal tiene ventajas. La primera ventaja es que podemos contar a las demás personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hablarle a los demás la enorme bendición que tenemos en esa relación con Él. Con motivo de el milagro que el Señor operó en aquel gadareno, él quería seguir al Señor. De ahí en adelante el Señor dijo: no, mira, haz algo mejor. Ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
tiempo de hablar, no de callar. En el Antiguo Testamento encontramos ese relato de aquellos hombres leprosos. Ellos habían llegado al campamento y dijeron: vamos a ir al campamento enemigo por un poco de comida. O morimos a la espada de ellos o morimos de hambre. De todos modos vamos a morir. Cuando llegaron a ese campamento, resulta que no encontraron lo que ellos esperaban. Aquellos habían huido. Cuando ellos dicen que comieron y se saciaron, uno de ellos dijo: nosotros no estamos haciendo bien. Hoy es día de dar buenas nuevas y nosotros callamos. Si comprendemos de manera racional que Cristo pronto viene, nosotros entonces podríamos llegar a la conclusión que el mensaje del Evangelio no solo es necesario, sino urgente. Urgente. Vemos que quienes pasan predicando doctrina del error, y nosotros lo sabemos así, y muchas veces lo criticamos también, lo único que yo quiero destacar es la actitud de ellos, no el error. La actitud de moverse, de ir. Anoche estábamos hablando con los jóvenes, algunos involucrados en el programa Sembradores, cómo el Señor les ha ayudado también a ir visitando los lugares, presentando el Evangelio de manera personal, verbal y o contratado también. De eso se trata. El llamado en el tiempo preciso, en el momento. Hay veces que sentimos, creemos que el Señor nos llama hoy y dejamos todo para después. Resulta que para después o no hay salud o hay otro tipo de problema y ya no podemos hacer las cosas. El llamado es para hoy. Quizás mañana no lo pueda hacer. Quizás mañana sienta mucho deseo de poder servir al Señor, pero hoy estoy perdiendo el tiempo y Él me ha dado vida, salud, energía para poder trabajar en su obra. Así que otra ventaja del evangelismo personal es que se puede realizar en todas partes. Oíamos el hermano ayer hablando de ese testimonio. A veces hay recorridos de 5 o 6 horas y vamos a la par de una persona. ¿Aprovechamos esa oportunidad? Son tiempos valiosos que podemos aprovechar. Y a veces tenemos pláticas que no valen la pena. ¿Por qué hablar de asuntos sin importancia? ¿Por qué estar averiguando la vida ajena? ¿Por qué no predicar a Cristo? El mensaje se puede comenzar a introducir. A veces hemos tenido personas que le decimos, ¿qué tal está? Buenos días. Mire qué nublado está. Sí, hay mucho frío. Sí, ¿verdad? Sí. Pero mire cuántas personas van caminando de un lado para otro. Así comienza la plática. Sí, muchas personas van, vienen de zona hacia otro lugar. Pero qué bendición que Dios nos ha dado un nuevo día. Sí, me dice, sí, es un nuevo día y aquí estamos trabajando. Sí, pero hay mucho regalo que nos viene de arriba. Y así comienza la plática. Cuando nos damos cuenta, ya estamos presentando a Cristo. Y hay mucho taxista que dice,
le agradezco mucho. La pregunta es, ¿usted es salvo? Yo asisto a una iglesia. Perdón, no le pregunté eso. ¿Usted es salvo? Mire, yo era. O alguien dice, mire, ahí voy luchando. Conceptos totalmente que tienen a esa gente como parada sobre arena movediza, como parada sobre pantano que pronto se va a hundir porque no tienen ni siquiera seguridad de nada. Oportunidades que el Señor nos da. Momentos precisos para presentar a Cristo. El evangelismo personal es mucho más efectivo que a veces predicar en una bocina por largos años a la misma persona, en el mismo lugar, los mismos gritos, y no pasa nada. Usted dice, pero estoy cumpliendo, sí, pero el Señor dijo, ir, y es una acción que va de dentro hacia afuera. Muévete. Haz algo, aprovecha tu vida, tu tiempo es el tiempo que Dios te dio, son momentos. El mensaje del evangelismo personal es directo. ¿Por qué me tiene que dar vergüenza? Hay un hermano que lo vi rodeado de personas. Estaba moviéndome en las calles de la capital, lo vi rodeado de un grupo de personas y lo saludé y le dije, buenos días, hermano, y él no me contestó. Estaba rodeado de muchas personas. A veces somos como cristianos de la secreta, que donde no nos conviene no decimos que somos creyentes. Y peor si ahí donde nos estamos relacionando nos conocen como lo peor, mucho menos. Es para ponerse como un semáforo en ese momento. Tu conducta, mi conducta. Cuando la palabra del Señor nos dice que nuestra palabra sea sazonada, que es porque mi expresión, mi conducta, en resumen, mi actitud personal debe atraer a otras personas hacia Cristo. Yo debo oler a Cristo, a vida, no a muerte. Porque los que están muertos en delitos y pecados son ellos. Y yo tengo que llevarlos a la luz. Yo no soy la luz, como decía Juan el Bautista. Yo no soy la luz, solo doy testimonio de esa luz, aunque el Señor nos dice que somos luces también, que alumbramos a los demás, pero la verdadera luz de salvación es Cristo. No hay tiempo que perder. ¿Por qué gastamos el tiempo? ¿Por qué desperdiciamos la vida en lo que no produce? En el tribunal de Cristo, el Señor no me va a premiar por cuánto pude acumular en un pensamiento y corazón egoísta. Por eso dijeron aquellos hombres, nosotros no estamos haciendo bien. Hoy es día de dar buenas nuevas y nosotros callamos. Otra ventaja es que vamos contestándole a las personas las preguntas que van haciendo y a la vez también podemos saber de sus necesidades. Estando en una de esas visitas, habíamos predicado el Evangelio por la noche. Habíamos hecho una invitación, la invitación debe ser moderada. Hemos pensado que el máximo de una invitación no debería pasar de 2 minutos. Una sugerencia de 2 minutos. Ninguna persona
había manifestado su deseo de creer en Cristo. Hay predicadores que se sienten derrotados si ninguna persona dice creer en Cristo. Se sienten como frustrados o que no valió la pena. Y entonces al final el mensaje fue el siguiente: muy bien, personas, les hemos presentado la palabra de Dios. Si alguien de ustedes quiere o tiene un deseo, una necesidad por la cual oremos, al final de esta reunión, con mucho gusto lo podemos atender. Estamos para servirle al Señor y a ustedes también. La sorpresa fue que cuando la reunión terminó, había muchas personas. Ahí está el hermano Agustín, es un testimonio que estamos diciendo real. Muchas personas hicieron una pequeña fila para pedir oraciones. Pero miren, la sorpresa fue que cuando comenzamos a platicar con estas personas sobre su necesidad, resulta que nos hablaban de enfermedades, de problemas, etcétera. Y finalmente el Señor nos permitió llegar al punto principal de sus necesidades espirituales. En esas pláticas de último, 3 personas creyeron en Cristo. Pero comenzamos a hablarles de su necesidad. Ellos comenzaron a exponer sus problemas. El trato personal. Pero también es muy importante, hermanos, no olvidar de quién es el ejemplo que estamos sacando para el trato personal. ¿Quién será nuestro modelo siempre? Cristo. La pregunta es, ¿el Señor tuvo trato personal? ¿O anduvo con una bocina? ¿O el Señor dijo, caramba, hoy no voy a poder predicar porque no tengo la campana? No, hermanos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, ahí usted puede encontrar Jesús y Nicodemo, es un trato personal. Un hombre que llegó cargado de sus propias ideas, teorías, ley, etcétera. Ese encuentro personal con Cristo le mostró a Nicodemo un área de la vida que él no conocía. Estoy hablando de Juan 3. Pero si voy a Juan 4, inmediatamente tenemos otro encuentro personal. ¿De quién estoy hablando? Jesús y una mujer de Samaria. Hay otro encuentro personal allí. Hay una conversación. Comienza con una necesidad vital, el de beber junto a un pozo, cosas de la vida, y el Señor la conduce al agua de la vida. Y si seguimos adelante, en el Evangelio de Juan 5, tenemos al Señor Jesucristo con aquel hombre del estanque de Siloé. Y mucho más adelante, Lucas 19, Jesús y su trato personal con Zaqueo. Hay una conversación allí. Hay una exposición de las necesidades. Ahora bien, si vamos al libro de Hechos, encontramos el caso de Felipe y el etíope. Este es un encuentro personal. Este es un evangelismo personal. ¿Cuántas enseñanzas no hemos podido encontrar allí, o hemos más bien podido encontrar de esa conversación? ¿Cómo se rompe el hielo? ¿Entiende lo que lees? ¿Qué le dijo el hombre? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Un hombre decía una vez, pero a mí jamás me han presentado el evangelio así. A mí me han hablado de muchas cosas, que ya no voy a sufrir, que todo me va a ir bien. Pero nunca me habían hablado de mi situación espiritual, porque en la evangelización primero se presenta el problema del pecado y luego a la medicina, que es Cristo. El encuentro personal.
Hay muchas cosas que el Señor nos enseña ahí. Y también a la vez no olvidar 7 recomendaciones cuando hablamos con la persona de Cristo. La primera recomendación es, según la segunda carta de los Corintios 5, 19 y 20, es que somos ¿qué? Embajadores. Entonces nosotros debemos saber la compostura que tenemos que tener cuando hablamos de Cristo. Nada menos estamos siendo embajadores de Cristo y estamos hablando de Él, de su palabra. ¿Cómo vamos a conducirnos? Eso ayuda mucho. En segundo lugar, no debemos olvidar que debemos ser amables con las personas. Según la segunda carta a Timoteo 2, 24 al 26, nos dice que el siervo de Dios debe ser amable, que no debe ser contencioso, peleonero. El trato amable, ¿somos amables con los demás? ¿Qué tal está? Gusto saludarlo, buen día. Ayer oímos, no lo puedo decir, y usted qué barbaridad, esa alfombra que está haciendo ahí, perdido está, al infierno, no. El que está haciendo una alfombra cree que está haciendo algo bueno, cree. Pero de alguna manera el Señor abre la puerta y la plática se va encauzando a presentarle a Cristo. Él no cree que está en un error. Cuando Él sea iluminado por la palabra de Dios, entonces se dará cuenta que todo aquello que practicó realmente era un error. Hoy no. Por eso la misma palabra de Dios dice que para los que se pierden, esa palabra es como locura. Así que hay una manera como presentar a Cristo. Hay una forma correcta. Debemos prestar atención a la persona. Cuando la persona está exponiendo sus penas, sus necesidades, su problema, no hay que estarlo interrumpiendo, hay que hable todo lo que necesita hablar. Es el tiempo del Señor, es el espacio del Señor. Él puede exponer toda su necesidad y nosotros prestándole mucha atención. Nosotros no podemos decir, hable y con el celular en las redes ahí. No, no se puede. Tenemos que prestarle atención. Está abriendo su corazón. El Señor puede sanar su necesidad espiritual a la medida que vayamos escuchándolo con mucha atención. Y luego viene la solución bíblicamente hablando. Luego, tenemos que hablar despacio, claro y con mucho amor. No puede ser que la plática termine y alguien diga, este hermano sabe tanto de la Biblia, pero no se me quedó nada. No podemos darle a un inconverso una cátedra de griego. Hermanos, por favor, por favor. Si ni siquiera nosotros muchas veces llegamos a comprender totalmente. Mire, le voy a presentar a Cristo, pero la palabra dice en el griego, por favor, presentemos a Cristo de manera sencilla. El mensaje de salvación no es un mensaje de carácter científico, sino espiritual. Usar las palabras adecuadas. Y eso sí, cuando esa persona diga, mire, pero los de la otra congregación tal cosa, evite entrar en críticas. No lo haga. Céntrese en presentar a Cristo. Usted no diga, sí, mire, allá tal cosa y comience usted que va a decir, este anda criticando a otros. Si aquellos están en el error, están en el error. Pero nosotros presentemos a Cristo. Él es el querigma, el mensaje principal, el núcleo de nuestro mensaje es Cristo y nadie más. Un hombre dijo una vez, mire, lo invito a mi congregación. De plano aquel tenía una congregación.
Algunos dicen, lo invito a mi iglesia. Y alguien podría presentar, bueno, este de plano dio su vida por aquellos. Usted diga, yo lo invito o la invito a la iglesia donde yo me congrego. Yo creo que es mejor. Pero la iglesia no le pertenece a usted, ni a mí. Lo invito a la iglesia o a la iglesia donde yo me congrego, porque viera que ahí como dan regalos. Así lo estaba diciendo, literal, dan regalos. Mis hermanos, el enfoque del Evangelio no debe ser lo material, sino primeramente la necesidad espiritual. Jamás vaya a presentar supuestamente a Cristo a través de medios de interés material. No. Al joven que un día vino al Señor y le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas, ¿qué le dijo el Señor? No te preocupes, más tarde ahí va tu regalo. El Señor le dijo, le despertó, lo ubicó en la realidad, y le dijo, mira, las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reclinar su cabeza. Como quien dice, mira, pero tu interés tiene que ser espiritual, porque en lo material no te ofrezco nada. En lo espiritual te ofrezco lo mejor, la salvación. Así que para presentar o para evangelizar, aquí hay muchos ejemplos de mis hermanos, a quienes les digo en el nombre del Señor, los animo a seguir adelante, porque no es que estén comenzando. Hace muchos años lo están haciendo. Adelante, hermanos, en el nombre del Señor. Presentando el Evangelio así, bíblicamente. Primero, Dios tiene un plan de salvación. Juan 3:16 nos habla de eso también. Segundo, el problema del pecado. Romanos nos puede ayudar mucho para hablar del problema del pecado. Por ejemplo, Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. O por ejemplo, Romanos 3:23, ¿sabe qué dice ahí? Romanos 3:23. Por eso no lo menciono, porque la ventaja es que todos tienen conocimiento bíblico. Habla, el Romanos 3:23 nos está hablando por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y habla todo ese entorno de esos textos sobre ese problema. También podemos hablarles de Isaías 53:6, hablando de ese problema. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y luego ya entramos a la provisión. Dios ha provisto un medio, o sea, el querigma, el anuncio de la redención, muerte de Cristo, sepultura, pero no dejemos a Cristo sepultado. También tenemos que incluir resurrección. La resurrección, que es el medio por el cual fuimos también nosotros justificados a través de Cristo. Luego el llamado a arrepentirse, según Hechos 3:19, y enseguida a creer en Cristo. ¿Pueden haber conversiones falsas? Lo peor sería de que en esa conversión falsa yo ayudé a esa mala conversión. Ese es un problema. Y eso es pérdida para el creyente. Lo peor sería que no prediqué a Cristo y tengo una falsa conversión, o lo prediqué mal. ¡Qué responsabilidad tan grande! Ser embajadores no es nada más. Una grande responsabilidad. Ahora, puede haber, pero depende de la manera también como hayamos trabajado.
cómo hayamos sembrado. Las personas deben saber de esto. Deben ser invitados también a confesar públicamente su fe. Hace tal vez unos 4 años, un joven llegó a la asamblea allá en la capital y me dijo: hermano, necesito platicar con usted. Y fuimos a platicar. Y me dijo: quiero que usted me diga dónde puedo encontrar un seminario para estudiar Biblia. Yo en esta mañana no voy a hablar en contra de esto, solo le estoy diciendo el relato. Quiero que me diga dónde puedo encontrar un seminario para estudiar Biblia, porque quiero ser un gran predicador. Bueno, no sé cómo entendía él esa palabra de gran predicador. Entonces le dije: bueno, me parece que su propósito puede ser bueno, Pero hablando de todo un poco, le dije: ¿hace cuánto usted creyó en Cristo? ¿Creer en Cristo? No, nadie me ha hablado de eso. Entonces tenemos que comenzar presentándole el Evangelio. Después de presentarle el Evangelio, detenidamente pasando por los textos más, vamos a decirles, básicos del Evangelio, le dije: ¿usted ha comprendido? Yo he comprendido. Muy bien. ¿Cuál es su deseo? Bueno, me dice: yo pues deseo creer en Cristo. Él lo manifestó, se hizo la oración. Después de esto, él dice: muy bien, o sea que ahorita ya puedo ir a inscribirme a un seminario. No. El que recientemente acaba de recibir a Cristo, lo primero que necesita es conocer de su Señor, ir a los evangelios, ver paso a paso, conocer a su Señor, comenzar a orar, comenzar a crecer. Y nunca más volví a ver a este muchacho. Alguien le había inundado la cabeza que en el evangelio se ganaba bien, que se comía bien, que se vivía bien, y él eso estaba persiguiendo. Tenía un propósito material, estaba extraviado. Tal parece que así se fue. Puede pasar eso también. Ahora quiero referirme al evangelismo con tratados. ¿Ha entregado usted alguna vez un tratado? Le voy a volver a preguntar. ¿Ha entregado usted alguna vez un tratado? Bueno, si no lo ha entregado, pero si ha presentado a Cristo, pues viene siendo un buen ejercicio. El hermano Félix tiene mucha experiencia en esta área. Ha presentado algunas veces su testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando uno le presenta a una persona un tratado, es como que si uno mismo, conociendo uno y habiéndose deleitado en la provisión de Dios, uno quiera compartirla al otro también. En cierta manera, el creyente que no comparte a Cristo puede ser un creyente egoísta también. Solo yo soy salvo y todo se terminó. Lo demás que miren cómo salen. Les quiero mencionar un testimonio con la ayuda del Señor que usted va a encontrar también y que relata la bendición de entregar un tratado. No se pierda este testimonio. Esto ocurre al final de un culto de día domingo.
en una iglesia de Londres. El culto está terminando. Un hombre se para y dice: ¿puedo todavía dar un pequeño testimonio? El hermano a cargo le dice: sí, pero que sea breve, por favor. Y él dice: antes yo vivía en Sydney, Australia. Hace unos meses yo regresé a visitar a unos amigos ahí. Fui a la calle que le llaman la calle George en Sydney. De pronto se acercó a mí un hombre pequeño, con el cabello todo blanco. Él salió de la puerta de un comercio y me preguntó: disculpe, señor, ¿es usted salvo? Si usted se muriera esta noche, si se muere esta noche, ¿irá al cielo? Me entregó un tratado y se fue. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué me preguntó esto? ¿Que si yo muero esta noche, iré al cielo? Dice él: una semana después, viajé a un lugar que se conoce como Adelaida, al sur de Australia. En una serie de conferencias que se expusieron, se acercó una señora para buscar consejo espiritual. Y yo le pregunté: para saberle aconsejar muy bien, necesito saber cuál es su relación con Cristo, para saber cómo aconsejar. Y ella me dijo: mire, hace unos meses atrás visité amigos en Sydney y fui a la calle George. Cuando se acercó a mí un hombre, pequeño él, me entregó un tratado y me dijo: señora, ¿es usted salva? Si usted muere esta noche, ¿irá al cielo? Dice la señora: yo perdí el control, no sé qué responder, me preocupé de mi situación. Solo fueron 2 preguntas, nada más. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando regresé a mi región, busqué a un predicador, le conté lo que me habían preguntado y él, con amor y paciencia, me guió a Cristo. Así que yo le puedo decir, hermano, que soy salva por la gracia de Dios. Luego, dice él, viajé al occidente de Australia también, y allí un anciano de la congregación en otra región me invitó a pasar a su casa. Y estando a la mesa comiendo con él, le dije: ¿cómo usted llegó a Cristo? Y él me dijo: mire, yo llegué a esta congregación aquí en Perth, en Australia, cuando tenía apenas 15 años de edad. Yo tenía una gran capacidad económica, así que en la iglesia tuve mucha influencia. Había muchos proyectos de la obra que yo movía también, porque económicamente tuve capacidad. Un día, dice él, viajé a Sydney y visité la calle George cuando se acercó a mí un hombre pequeño, un poco extraño él, de aspecto un poco raro, y me dijo: señor, ¿usted es salvo? Si usted muere esta noche, ¿irá al cielo? Y me puso un tratado en mis manos. Y yo quise decirle: pero ¿por qué me pregunta esto? Desde los 15 años estoy trabajando en la iglesia. Y quise decirle, pero ni me puso atención. Solo eso me preguntó. Y cuando regresé aquí, dice él,
Llamé a un hermano de mi confianza y me dice, mira, y le digo, me acaba de pasar unos días algo absurdo. Imagínate, yo hace muchos años sirvo a Dios y alguien me preguntó si soy salvo. Le dice el amigo, hace mucho tiempo he visto en ti una conducta como no creyente. Hace mucho tiempo te lo dije. Por eso cuando Dios te puso a aquel hombre extraño, es porque Dios quiere que de verdad tú seas salvo, no importa cuánto tiempo estés ya sirviendo. Esa indignación que yo sentía se derrumbó y me di cuenta que realmente necesitaba la salvación. Yo puedo decirle, dice este hermano, que hace 3 años yo realmente soy salvo. Hace 3 años. Y todos los 25 años para atrás fue una apariencia de cristiano nada más. Pero fue por 2 preguntas de aquel hombre extraño. Dice el hermano, luego de allí yo regresé a Londres. Y en una reunión en un distrito cercano, al final de una serie de conferencias, 4 hermanos mayores de edad ya dieron su testimonio y dijeron, hermanos, hace 25 o 30 años, viajando a Sydney, en una calle llamada George, encontramos a un hombre que nos preguntó si éramos salvos e iríamos al cielo. Hace 25 años creímos en Cristo por aquella pregunta. Luego dice el hermano, el tiempo pasó. Me llegó el turno de viajar a Atlanta, Estados Unidos. Durante 3 días le prediqué a casi 1000 encargados de barcos. Luego el hombre, el capellán principal, me invitó a comer y le pregunté, hey, mire, ¿cómo usted llegó a Cristo? Y él me dijo, yo era un marinero en un barco de guerra, un hombre totalmente perdido, hundido en el pecado. Un día anclamos en Sydney, llegamos ahí, pero en los días posteriores andaba totalmente borracho, que me extravié y tomé un bus o un vehículo y en lugar de llevarme a donde yo quería, me llevó a la calle George. Y ahí estaba yo boca arriba, cuando vi para arriba un hombre pequeño, raro él, y me dijo, hey, marinero, tú eres salvo. Si tú mueres esta noche, ¿irás al cielo? Él dice, las palabras me preocuparon y como que la borrachera me pasó. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué me dice esto? E inmediatamente regresé. Fui a buscar a un predicador en el barco y él me llevó a Cristo. Y hoy puedo decir que realmente sí soy salvo. Seis meses después, viajé al norte de la India, dice el hermano, a dictar una conferencia aproximadamente para 5,000 personas. Esas personas son misioneros que riegan la palabra por toda la India, la palabra de Dios. Al final de las conferencias, el director de esta misión me invitó a comer. Y le pregunté, dígame, cuénteme cómo usted llegó a Cristo. Y él dijo, yo crecí en una posición muy privilegiada, era diplomático, andaba de un punto para otro, viajaba, tenía mucho realmente. Un día llegué a Sydney y dije, voy a ir a la calle George, voy a ir a comprar cosas. De repente
Se acercó a mí un anciano de cabellos blancos y me dijo: hey, ¿tú eres salvo? Si mueres esta noche, irás al cielo. Y me entregó un tratado. Regresé perturbado. Fui al sacerdote hindú y le pregunté acerca de mi alma. Y él me dijo: yo no te puedo ayudar. Yo no tengo respuesta para eso, pero ve, allá hay un predicador. Y fui, y él me mostró el camino del Señor, y hoy sí puedo decir que soy salvo. ¿Cuál es la importancia de entregar un tratado o de entregar un mensaje personal? Dijo el hermano: me quedé intrigado. Yo quiero viajar a la calle George y quiero conocer a ese hombre que su vida ha sido de bendición para muchos, tal vez no lo sepa. Viajamos a la calle George, dice él. Llegué a un negocio y le pregunté: ¿usted de casualidad conoce a un hombre pequeño que dice que entrega tratados aquí? Ah, sí, dice el encargado, es el señor Jenor, pero ya no viene. Hace un tiempo se enfermó y ya no se levanta de la cama. Pero ustedes pueden ir a visitarlo, ahí está. Y llegamos, efectivamente, él estaba ahí en la cama. Se levantó con mucha dificultad y dijo: bienvenidos. Dice el hermano: aquel hombre se miraba insignificante, la verdad, sin importancia. No era un hombre para que saliera en las revistas, las más famosas revistas del Evangelio, no. Se levantó y les dijo: yo les voy a preparar un té. Pero sus manos temblaban ya y derramaba el té sobre el plato. Y le conté lo que yo había oído durante 3 años. Esos testimonios de cómo personas habían encontrado a Cristo. Y él dijo: miren, señores, yo era un marinero en los buenos tiempos. Yo llevaba una vida despreciable, de verdad. Era malo con todos. Un día necesitaba del Señor, y aquel que había dañado tanto tuvo el amor para conducirme a Cristo. Y yo dije: ya no puedo seguir perdiendo el tiempo. Te prometo, Señor, que por lo menos a 10 personas diariamente yo quiero entregarles un tratado. A 10 personas, Señor. ¿Y a dónde voy? Ah, ya sé, voy a ir a la calle George, porque ahí transita mucha gente de un lado y para otro. Y le voy a entregar a Cristo. He entregado tratados, dice él, durante 40 años. Hay días en que no me puedo levantar. Y entonces dije: Señor, yo ya me atrasé. Pero cuando yo me levanto, dice él, yo me pongo al día en mi trabajo. Hoy no son 10, tienen que ser 15 porque estoy atrasado. 15 personas. Y él derrama sus lágrimas y dice: ahora la enfermedad ya no me permite levantarme. En los 40 años, desde que comencé a entregar tratados hasta el día de hoy, no había escuchado yo ni una sola persona que había conocido a Cristo a través de mi trabajo. Yo no sabía nada. Yo pensaba de que nadie había recibido a Cristo, había creído en Él. Hermanos,
Esta es una verdadera entrega. Por eso es que vinimos a este estudio realmente. Aquellos que se sienten defraudados porque no se tocaron temas hasta escatológicos, le digo, hay una misión que principalmente nos está esperando. Cristo pronto viene. ¿Qué he podido hacer por Él? ¿En qué he invertido mi tiempo? ¿Mi tiempo será una inversión o será un gasto nada más? Como creyente tengo una responsabilidad. Yo les digo siempre, en aquel día el Señor podrá mostrarme las manos y podrá decir, estas son las huellas de mi amor por ti. Pero yo no sé si podré mostrarle las mías y poderle decir, Señor, esto hice por ti. El tiempo se va. Quiero decirle, mis hermanos, en el nombre del Señor, a aquellos hermanos que están siendo buenos sembradores, nosotros seguimos orando por ustedes también. Que el Señor les ayude a continuar con la misión. Aquel pequeño hombre le dijo a este varón que llegó a visitarlo, en todo este tiempo hay mucha gente que ha hecho una pelota con el tratado y lo ha tirado a la basura. Otros me han agradecido y me han dicho, el Señor le bendiga. Y hay de toda persona, pero lo importante es sembrar. Hay un himno que dice, sembraré la simiente preciosa. Pero también concluye esa estrofa, dejaré el resultado al Señor. Hay una misión. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Este hermano concluye el testimonio de esta manera. A las 2 semanas después de haberlo visitado, el señor Yenor partió a la presencia del Señor. Se fue. Pero el testimonio de su vida, lo que sembró, lo que impactó en la vida de los demás, tiene un resultado de carácter mundial. La semilla se sembró. Él dice, este hermano dice, cuando este hermano esté en la presencia del Señor, él se dará cuenta la dimensión del trabajo que el Señor le permitió hacer. Tal vez no lo supo aquí, pero allá se dará cuenta que valió la pena servir a Cristo. ¿Será que vale la pena servir al Señor? Cuando servimos al Señor fielmente, no es un gasto de vida, es una inversión para el reino celestial. Cristo pronto viene. La obra del Señor debe continuar. Si la asamblea no experimenta crecimiento, preguntémonos qué he hecho yo. ¿He podido ser de bendición para los demás? ¿Mi vida ha dejado huella en la vida de los demás? ¿He podido conducir a alguien a Cristo? ¿He sido obrero fiel? El Señor dice en el Evangelio de Lucas 10:17, si no estoy mal, cuando ustedes hagan un trabajo, ustedes digan, siervos inútiles somos, porque solo hemos hecho lo que se nos ha pedido. Parece que no hemos podido dar extra para el Señor. Adelante, mis hermanos, en el nombre del Señor, a seguir siendo buenos sembradores, que sembramos a tiempo la semilla. Y si un día no podríamos ver germinar ese fruto, eso lo podríamos ver cuando estemos en la presencia del Señor. Que Él nos siga bendiciendo.